Hola, ¿cómo estás? Soy Caro y en este video quiero hablar sobre ese momento en el que uno se siente completamente perdido creando contenido. Porque siento que todos pasamos por lo mismo cuando queremos crear contenido. Siento que al principio le dedicamos un montón de esfuerzo, un montón de tiempo, también de aprender habilidades como para cada vez hacerlo mejor. Y bueno, y quizás cuando uno ya publica, quizás no tiene los resultados que uno esperaba, poca interacción, pocas views. Y es muy fácil desanimarse, es muy fácil. Y ahí es cuando surge la pregunta, ¿realmente vale la pena seguir creando contenido? Y ahí hay dos caminos. Uno es seguir creando contenido y ahí tenés una fuerza de voluntad enorme. O la segunda es abandonarlo, o sea, dejarlo. Y creo que en este camino de crear contenido es como siento yo que es como hay muchos baches, o sea, hay muchas como rachas de creas contenido, vas re bien todo y dejas de crear contenido. Y después volvés y después dejas de crear contenido. Entonces, esto es un poco lo que siento que me pasó a mí. Y bueno, o sea, quería analizar y quería pensar de por qué podías, o sea, por qué pasa esto, de por qué de repente uno lo deja y no avanza y no sigue creando contenido. Y bueno, llegué a algunas conclusiones que les quiero compartir. Con el tiempo me di cuenta que el problema no era que, digamos, tener falta de interacción o tener pocas views. Sentía que eso no me iba a seguir impidiendo crear contenido, porque siento que eso viene, digamos, con el esfuerzo y con el tiempo. Siento que, bueno, el tener, o sea, es muy distinto tener 10 videos subidos a tener 1200 videos subidos, que seguramente es mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho tiempo, que se va creando una comunidad, que digamos vas digamos teniendo digamos esa constancia, y creo que eso viene con el tiempo, aunque obviamente puedes hacer un video y que tenga un montón, pero bueno, es como, bueno, muy depende del contenido. Pero siento que eso no era lo que me frenaba o lo que, o sea, sí, puede ser que te desanime, pero no que te impida seguir haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, ahí es que me di cuenta que no tenía muy claro para qué estaba creando ese contenido, o sea, para qué lo estaba haciendo. Y parece una pregunta muy simple, pero cuando intentas responderla, siento que hay un montón de posibles respuestas. Porque siento que el mundo digital abruma muchísimo. Siento que hay un montón de formas de llegar al mismo o similar resultado. Y siento que eso abruma porque hay mucha información y a la vez no. Entonces eso como que cansa, porque uno no sabe, digamos, cómo seguir o cómo avanzar. Y digamos, esto de forma así, pero por ejemplo, en un trabajo tradicional es como uno sabe el paso a paso que tiene que hacer, digamos, para obtener un trabajo. Y es como, bueno, armas el CV, lo presentas, probablemente tengas una entrevista y bueno, ahí quedas en la entrevista o no quedas. Y si no quedas, volvés a repetir el proceso hasta que en algún momento, digamos, quedes y tengas ese trabajo. Pero en esto no funciona así, no hay un paso a paso y cada uno se puede armar su propio paso a paso, y creo que eso, esa como incertidumbre o ese no saber qué hago o cómo hacerlo, eso es lo que abruma mucho. Y también que hay mucha información y mucha gente también haciéndolo a su forma y que te puede servir o no te puede servir o te puede confundir más, pero creo que eso es lo que cansa. Esa parte que es como todo es nuevo, o sea, todo es distinto. Y hay muchas formas de hacerlo. Entonces, eso siento que te marea. Bueno, y yo tomaba como referencias de personas, digamos, que creaban contenido de ciertas cosas que me gustaban, que hacían, pero en el sentido de entender cuál es su paso a paso, o sea, cómo lo fueron formando, digamos, de tener como una especie de referencia como para poder hacer, porque bueno, como yo sentía que no había como una estructura o qué seguir o qué hacer, siento que eso como que me frustraba y como que terminaba dejando. Entonces, quizás miraba eso de otros creadores para saber, digamos, cómo ellos lo hacían y cómo yo podía hacerlo. Pero después me daba cuenta que quizás me gustaba una partecita de cada uno. Entonces, como claro, me terminaba reconfundiendo, mareando todo, porque bueno, quedaba como todo tan distinto era, o sea, cada uno es como va tomando esas decisiones, digamos, con su creación de contenido, entonces como que no pegan estilos, ¿no? Entonces parece que quizás como me termina confundiendo y desanimando y dejaba de crear contenido. Entonces, por eso viene la pregunta,
¿para qué crear contenido? Respondiendo a eso, yo siento que es como mucho más fácil saber qué contenido crear y qué estilo querés y como decir, bueno, creo este contenido, o sea, lo hago porque realmente me gusta hacerlo y quiero hacerlo. Y creo que la respuesta a esa pregunta como que cambia completamente la forma en que haces contenido. Siento que hay distintos formatos, o sea, siento que hay distintas formas o estilos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que crea, digamos, su marca personal y crea contenido específicamente, digamos, sobre un área en específica y su objetivo quizás es atraer clientes, o sea, obtener clientes, venderles sus servicios o productos y también conseguir, no sé, oportunidades por el mismo hecho de estar creando ese contenido específico en esa área. Y bueno, yo a veces siento que, bueno, que esa parte es como que la tienen un poco como más, bueno, comercial porque es para vender o ofrecer algún servicio y también para obtener otras propuestas o, digamos, experiencias distintas, como, no sé, hablar en algún evento o lo que sea, ¿no? Y como crear una comunidad para poder ofrecerle y venderle y que esté interesada realmente en lo que haces o en lo que ofreces. Entonces, bueno, siento, digamos, que está eso por un lado. Y después siento que por el otro lado están esas personas que tienen una pasión por algo y lo quieren compartir. Y quizás al principio no necesariamente es como que genere dinero, que obviamente si funciona y todo, o sea, puede llegar a monetizarse, pero digamos el objetivo en sí, al principio no es generar dinero, sino que es compartir eso que les gusta hacer. Obviamente buenísimo porque vivir del arte, a quien no le gustaría, pero bueno, básicamente esto. Como que siento que están esos dos conceptos. Si bien, aunque, o sea, es como que tranquilamente la segunda podría ser una marca personal, ¿no? Pero me refiero como a esta parte más, crear una marca personal como más empresa, más te ofrezco mis servicios, etcétera, como más persona que ofrece un servicio o producto y como que intenta monetizarlo por ese lado. Y luego, como marca personal, por así decirlo, como más artística de mostrar o de compartir algún pensamiento o algún tipo de arte que te gusta hacer y más ese estilo, ¿no? Ambas siento que se pueden monetizar. Obviamente esta se ve mucho más marcada, pero bueno, siento que después, bueno, hay un montón de tipos de contenidos, pero básicamente yo siento que estaba como muy en estas dos. Y estos dos mundos siento que me confundieron un montón, o sea, por mucho tiempo, por meses me confundieron de que como que sentía que tenía que elegir uno o el otro o lo hacía como más comercial, lo hacía como más vender mis servicios y demás y todo eso o lo hacía como más artístico y demás. Obviamente como que me gustaba más pero quizás por el miedo o porque, bueno, no saber si monetizaría o no monetizaría en algún momento y demás, porque de algo hay que vivir, siento como que lo dejaba como en segundo lugar, ¿no? Y me tiraba como mucho más por este mundo más comercial y como, por ejemplo, como bueno, yo estudié comunicación, o sea, sé editar, sé crear contenido, sé armar estrategias y guiones y demás y todo eso es como, yo sentía que lo tenía que como que tirar por ese lado porque bueno, era una habilidad, o sea, eran habilidades que yo tenía y que obviamente son más fáciles de monetizar y intercambiar y de encontrar a alguien que necesite, por ejemplo, que le edite un video y se lo edito y es como mucho más fácil, ¿no? Eh, pero a la hora de crear contenido, tenía que crear contenido acerca de eso, digamos. Y como que, si bien lo hago y me gusta hacerlo, no sé si quiero crear contenido sobre eso y enseñar a mi comunidad sobre cómo editar o cómo armar una estrategia. Siento que algunas cosas sí y otras no, entonces como que por eso es como que me terminaba frustrando y como que dejé de crear por esa razón, digamos. Porque sentía que tenía que elegir este plan más comercial antes que el otro, que lo sentía como más artístico porque sentía que funcionaba más. Y tiene lógica pensar en crear ese contenido porque es lo que en cierta parte sé hacer, digamos. Entonces cada vez que quizás veía un contenido yo iba, bueno, tendría que hablar de esto y demás. Y siento que al final cuando intentaba crear ese contenido es como que no me terminaba de cerrar y tampoco me terminaba entusiasmando, que al principio sí, o sea, al principio sí me gustaba, o sea, no por los temas, sino
porque al principio como que lo tiré un poquito más artístico, pero después como que entre ver toda esa información que está en internet, toda esa información de que te dicen qué hacer o qué funciona y demás, como que lo fui tirando como más marca personal, comercial, por así decirlo. Y luego cuando tenía que crear contenidos como no me convencía, o sea, no me gustaba tener que hacer eso. Es como estar haciendo un plan B cuando en realidad quisieras estar haciendo el plan A. Y cada vez que quería responder a esa pregunta de ¿para qué estoy creando contenido? Es como que me frustraba porque siento que ahí estuvo todo mi bloqueo. O sea, yo no quería como una marca comercial, o sea, personal comercial, como de ese estilo y de tener que ofrecer mis servicios de edición y ofrecer, digamos, un pack de contenido y ofrecer, que si bien sí lo hago, o sea, si bien es como algo que hago y me gusta, pero no quiero hablar de eso en las redes sociales. O sea, no quiero dedicar mi esfuerzo y mi tiempo en eso, que siento que hay un montón de contenidos. Y si bien como que sí me gusta armar un diseño, sí me gusta editar, sí me gusta, digamos, armar como una estrategia, preguntarse cuál es el público objetivo y demás, porque me gusta y porque lo hago y porque lo hago para otras personas y porque lo hago conmigo, pero no sé si quiero hablar de eso. O sea, siento que está re bueno, pero siento que hay otras cosas que me gustarían hablar más y que me gustan más hacer o que me gustarían más probar. Quiero crear cosas por gusto, digamos. Quiero, no sé, hablar de creatividad, de productividad, quiero hablar de arte, quiero hablar, digamos, de los temas que realmente siento que me interesan y me gustan y que quiero profundizar. Y si bien puede ser que mi trabajo sea, digamos, editar un video, pero quiero mostrar esa parte, digamos, no como te doy 3 tips para tu edición y está, sino como, bueno, mostrarlo como parte de mi día y de mi proceso y de cosas que me parecen recopadas, compartirlas, digamos, y de ese lado, no del otro. Entonces, como que siento que ahí estuvo todo ese bloqueo. Y bueno, porque no podía responder a esa pregunta de para qué estaba creando contenido. Y además en toda esta, digamos, búsqueda y conclusión que me llevó meses, o sea, me llevó mucho tiempo llegar a esto, como que, bueno, yo les compartí en un video que hago las morning pages que están basadas en el libro de... Ay, se me fue el nombre. Es re conocido. Ay, se me fue el nombre. Bueno, se me fue el nombre, se los voy a dejar escrito. Bueno, y en estas morning page es como que escribí algo que, bueno, o sea, como que me di cuenta, o sea, todo esto, pero por partes. Y ahora lo estoy resumiendo en un video, pero en esos momentos como que no me daba cuenta, digamos, que era todo esto lo que quizás estaba generando como esa fricción y que me hacía no crear contenido. Entonces le escribí que acá lo tengo que me lo pasé. Es como me di cuenta porque es como no quiero hacer hooks solamente porque funcionan, no quiero hablar de temas únicamente porque tienen búsquedas, no quiero crear desde un lugar donde siento que estoy persiguiendo un algoritmo, quiero crear con ganas de crear, aunque no sepa si eso va a funcionar. Y bueno, básicamente esta parte es como resume, digamos, todo lo que dije de que quiero crear por el gusto y por las ganas de crear y porque siento ese, no sé, estado de flow cuando realmente haces algo porque realmente lo quieres hacer. Y también siento que cuando creo el otro tipo de contenido es como, no siento eso, no siento esa emoción, ese entusiasmo. Y si bien sé que hay como un montón de tareas que uno va haciendo y que conforman, digamos, parte del trabajo en sí, y hay cosas que te emocionan más y cosas que te emocionan menos, pero siento que esto es fundamental, digamos, es clave. En algún punto te tiene que gustar, o sea, emocionar, digamos. Y si en ningún punto te emociona, es como, bueno, hay que cambiarlo. Y creo que en el fondo todo se resume en confiar un poco más en el proceso. Y me lo digo a mí misma, o sea, crea ese video que querés crear. No crees otra cosa por solamente hacerlo, sino crea eso que querés crear. Porque si disfrutaste haciéndolo, entonces de alguna manera ya funcionó. Pero si el motivo por el que decidiste empezar a crear contenido sigue intacto, creo que es mucho más fácil de tener ganas de seguir creando. Si te gustó este video, suscríbete
porque bueno, creo que ya respondí a esta pregunta de por qué quiero seguir creando contenido. Entonces vas a encontrar más contenidos como este y nos vemos la próxima.